Gracias, señora presidenta. Concordando con absolutamente todo lo dicho por el senador preopinante, no solamente porque seamos cuyanos, sino también porque somos peronistas y las coincidencias son muchas, pienso que esta ley es una muy buena señal, no solamente porque es un instrumento jurídico, sino también porque es un instrumento político de respaldo a la renegociación que tiene que hacer nuestro presidente y el equipo económico de la mejor manera posible ante una deuda monstruosa en las condiciones que hoy tenemos para pagarla. Una deuda que se hace totalmente incompatible con cualquier proyecto de país que piense en la inclusión y en el bienestar de los argentinos. ¿Qué significa esto de la restauración de la sostenibilidad de la deuda externa? No es ni más ni menos que la declaración de los argentinos que tenemos la voluntad de pagar nuestras deudas contraídas, pero que eso tiene que ser totalmente compatible con el desarrollo productivo de nuestro país y la mejora de la calidad de vida de los argentinos. Y este desafío es muy grande, y más allá de las diferentes opiniones que acá se han vertido, que pueden tener los 44 millones de argentinos respecto de esto, sabemos que es el desafío de los argentinos. Pero que además no es el único desafío. Hay un desafío concomitante y posterior a esta reestructuración de la deuda, que es el desafío de volver a poner en pie nuestro aparato productivo, de recuperar los 200.000 puestos de trabajo que se perdieron en estos 4 años y de sacar a millones de argentinos del hambre y la pobreza. Entonces, sí, tenemos un gran desafío, pero tenemos que ser conscientes que tenemos muchos grandes desafíos más a partir de esto. Yo estuve escuchando con atención la locución de casi todos los colegas senadores desde acá y de mi despacho, y hubo algo que creo que se repitió constantemente, que fue el tema del origen de la deuda y el tema de las culpabilidades. Y coincido con usted, senador. Hay algunos presidentes, hay algunos proyectos políticos que se dedicaron a endeudar sistemáticamente al país, y hay otros proyectos políticos que se dedicaron sistemáticamente a desendeudar el país. No somos claramente lo mismo. No lo somos. Y lamentablemente una vez más tenemos que decir que lo dijimos en este mismo recinto, cuando vinieron a aprobar rápidamente y con todas las condiciones que habían impuesto los fondos buitres. Y la verdad que soy muy respetuosa de las diferencias que podamos tener en temas públicos, políticos. Creo en general, en la buena fe y en la responsabilidad que tenemos quienes estamos acá y quienes nos dedicamos a la política, a lo público. Pero la verdad que siento tal cansancio de aquellos dirigentes que, de tanto reenviar fake news producidas en su cueva de trolls de sus partidos políticos, se crean las fake news que repiten, porque no queda otra. Escuchar en este recinto presidentes de partidos nacionales decir que, bueno, heredamos una gran deuda y el 70%, creo que ese es el número que le ponen, de lo que nos endeudamos fue para pagar. Miren, yo, si usted me permite, señora presidenta, quiero terminar con esta discusión, para empezar a la discusión que viene, que es cómo salimos. Pero repito, claramente no somos lo mismo. Y hay un referente económico, creo indiscutido hasta hace poco, me imagino que sigue siendo discutido, de Cambiemos, que es un exministro, Duhovne, que decía lo siguiente en junio del 2016, todavía era
no era ministro, y decía en una conferencia denominada 6 meses de Macri, perspectivas para la Argentina. Junio del 2016. Textualmente. Dentro de este conjunto de problemas que dejó la administración anterior, o sea, nosotros, también dejó una bendición, decía Duhovne. Argentina tiene niveles de endeudamiento bajísimos, Duhovne. Y agregaba, el gobierno argentino tiene una deuda neta, si le restamos lo que se debe a sí mismo después que nacionalizó los fondos de pensión, de 20% del PBI. Si le sacamos de eso a los organismos internacionales, de 16. Y de esos 16, el 16,8 denominados en moneda extranjera. Es una deuda realmente muy baja, decía Duhovne, junio del 2016. Y seguía, es un nivel de deuda bajísimo, de los más bajos del mundo. No conozco ningún país que tenga niveles tan bajos de deuda. Eso decía Duhovne, ¿no? El ministro que salió eyectado en los últimos meses de Cambiemos, pero que entiendo que sigue siendo un referente en materia económica de Cambiemos. Simple. Duhovne decía lo que hoy Cambiemos quiere disfrazar. Que han dejado una deuda monstruosa e impagable para los argentinos. En solo 2 años, desde ese junio del 2016 hasta principio del 2018, en solamente 2 años, porque no fueron 4, 2 años, las políticas que construyó Cambiemos para el país solo permitían funcionar mediante un endeudamiento sistemático extranjero. Lógica que se vio priorizada a los pocos meses de que asumió Mauricio Macri, cuando acordó con los fondos buitres y aceptó todas y cada una de las condiciones que pusieron los fondos buitres. Incluso le tuvimos que pagar los abogados que nos quisieron sacar la Fragata Libertad, que tanto escuché hoy que hablaban. Fragata Libertad, que ¿se acuerdan que muchos de los que fueron funcionarios de Cambiemos querían hacer una vaquita en el banco para recuperarla? Bueno, esos abogados, que claramente cualquiera que sepa más o menos del derecho entiende que no pueden ser embargados los bienes públicos de los estados nacionales, le pagamos los abogados, los honorarios de los abogados. Hasta eso acordaron. Después de eso, ¿qué sucedió? Entramos al mundo, como nos vendían. Y a principios de 2018, en 2 años, la Argentina estuvo al borde del default. Al borde del default. Claramente esto no podía ser anunciado por Mauricio Macri a 1 año de las elecciones. Y ahí fue, como dice nuestro presidente del bloque, cuando vino el préstamo político del Fondo Monetario Internacional a la República Argentina. Le pagamos a Cambiemos la campaña electoral más cara de la historia argentina. Y todos los argentinos nos vamos a tener que hacer cargo de eso. Fue un préstamo político, porque va en contra de la misma Carta Orgánica del Fondo Monetario Internacional, porque es el préstamo más abultado de la historia del Fondo Monetario Internacional a un país que claramente no tenía las posibilidades de pago y que además tenía problemas de fuga de capitales, que va en contra también de la Carta Orgánica del Fondo Monetario Internacional. La verdad que podría seguir hablando, pero hay algo de esta deuda que creo que muchos no son conscientes. Ayer hablaba con un compañero analizando y decía, ¿quién hizo el cronograma de pagos de vencimiento de la deuda de los argentinos para el año 2020 a 2024? ¿El enemigo? ¿Fue impericia? ¿Negligencia? ¿Fue a propósito, por lo que comentaba el senador? ¿Fue por negocio?
La verdad que la conclusión a la que llegamos es que fue una conjunción de cosas que hizo explotar básicamente todo. Quemaron las naves o era una emboscada al gobierno que venía y a todos los argentinos adentro, claramente. En el año 2020, todos los argentinos, si no logramos una restauración de la sostenibilidad de la deuda, tenemos que pagar 63.802 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Significa el 68% de nuestro presupuesto anual. Es decir, que si nosotros pagamos los vencimientos de deuda que contrajo el gobierno anterior, no podríamos pagar las jubilaciones, las pensiones, la asignación universal por hijo, tendríamos que cerrar el Ministerio de Salud, de Seguridad, los servicios de justicia, básicamente cerrar el gobierno y claramente no poder funcionar. Para tener idea de qué son estos 63.802 millones de dólares, miren, equivale a 772 presupuestos del Hospital Garrahan. O sea, que con los vencimientos de deuda de este año, nosotros tendríamos 772 años de presupuesto del Hospital Garrahan. Eso es lo que debe la Argentina. Y eso es de lo que están privando a los argentinos y a las argentinas. Podríamos hacer 27.740 kilómetros de ruta. Significa que podríamos hacer la ruta Mendoza-Ciudad de Buenos Aires 27 veces, con lo que debemos únicamente este año, únicamente los vencimientos de deuda del 2020. Es decir, y parafraseando una triste frase de un coterráneo mío, tomaron la deuda y se fue por la canaleta del offshore y la timba financiera. Eso es lo que pasó, porque además, y como se ha repetido acá, no es que se solucionó ningún problema estructural de los argentinos. Los recursos se fugaron. No sabemos a dónde está la plata que tomaron. Y una vez más, un proyecto político inclusivo tiene que hacerse cargo de desendeudar a la Argentina. Claramente no somos lo mismo. Y a mí me preocupa sinceramente que haya dirigencia que no tome conciencia del tamaño más allá de las culpas y más allá de la visión diferente que podamos tener o que digamos tener. El real estado de situación de la Argentina, la fragilidad económica, porque todos sabemos lo que va a pasar si no tenemos éxitos en esta reestructuración de la deuda. Lo sabemos. Entonces, mientras esto sucede en la Argentina, mientras nosotros estamos acá, mientras el presidente está incansablemente buscando apoyo internacional para que confíen que vamos a pagar siempre y cuando no comprometan la calidad de vida de los argentinos y el crecimiento argentino, tenemos al expresidente de la Nación, Mauricio Macri, haciendo reuniones terapéuticas con su equipo, mejor equipo de los últimos 50 años, y hay gobernadores de provincias argentinas, como a la cual represento, que piden insistentemente volver a endeudarse en dólares. 300 millones de dólares. Entonces, y mientras tanto que piden 300 millones de dólares de endeudamiento, pagan en cuota a los municipios del peronismo la coparticipación que les pertenece por Constitución porque no llegan. Básicamente le retrasan el pago, eso es lo que estoy diciendo. Ni quiero pensar lo que hacen con los de su propio partido. La verdad que es muy alarmante que esto suceda, que no tomemos real conciencia de lo que está pasando, pero también creo en el nunca más. Creo que lo tenemos que construir entre todos y todas. Creo que nuestra formación política, como servidores públicos, nos tiene que llamar a la reflexión de construir la institucionalidad
que permita que ningún trasnochado nunca más endeude o hipoteque el futuro de los argentinos. Pero esta vez sí tiene que haber responsables políticos y quiero agregar penales de lo que hicieron con la Argentina. Porque estamos tropezando con la misma piedra, pero hay responsables. Y una manera de que esto nunca más ocurra, como fue con el juicio de las juntas, es que veamos la cara de los responsables y que haya un juicio para los responsables. Eso es lo que tiene que pasar en la Argentina. ¿Por qué tenemos que pedirle nuevamente los esfuerzos al pueblo argentino y los responsables de esta debacle andan por el mundo muy sonrientes, como si acá nada hubiera pasado? No es justo, pero no es justo para nosotros, no es justo para los argentinos, una vez más poner el hombro para sacar la patria adelante. Y otra cosa, y por último, Presidenta, también escuché ayer en la comisión y acá, y dirigentes de partidos nacionales decir, bueno, pero después de haber terminado hace 50 días su gobierno, decir, bueno, pero no hay plan económico. No hay plan económico. La verdad que hay que tener la cara muy rota, pero muy rota, para venir acá muy sueltos de cuerpo a exigir con esta debacle económica no sé qué cosa. Este plan es muy simple, muy simple. Para pagar, primero tenemos que crecer. Es simple y no vamos a rifar la patria para poder pagar. Primero vamos a crecer. Y nuestro gobierno está trabajando en un plan económico que es muy simple de vislumbrar. No somos dogmáticos, ni creemos en recetas aisladas, superideologizadas de la economía como el gobierno anterior. Nuestro único objetivo es que nuestro plan económico sea sostenible en el tiempo. Y esa sustentabilidad tiene que ir de la mano con el crecimiento productivo y la inclusión de los argentinos, de una manera integral, porque a la inflación y a todos los males que nos acontejan la vamos a abordar de una manera integral. Pero primero vamos a darle una mano a los que menos tienen, y eso ya lo estamos haciendo. Vamos a tener que ser responsables fiscalmente y eso lo sabemos. Pero primero vamos a atender a lo que las están pasando mal. Y así fue lo que hicimos. Le pusimos plata en el bolsillo real a los últimos de la patria, a los más postergados. Pero también nos estamos ocupando de las pymes. Estamos bajando las tasas de interés y reprogramando las deudas que tienen con el Estado Nacional. Y así paso a paso vamos a ir reconstruyendo la patria en la que nosotros soñamos y creemos. Para finalizar, Presidenta, la verdad que espero que sea la última vez que tengamos que hablar de esto. Y soy optimista con lo que va a pasar. No puedo dejar de hacerlo, si no, no podría estar sentada acá. ¿Y sabe por qué? Porque la política ha tomado de nuevo la conducción económica de este país. Y porque tenemos un presidente y una vicepresidenta que tienen los pies sobre la tierra, que no se dejan apretar por ningún tipo de lobby, ni por ningún tipo de fondo, y que saben por qué y quiénes lo pusieron en la Casa Rosada, que es el pueblo argentino, y sobre todo los que menos tienen. Y la verdad que en estos tiempos de agonía, de sufrimiento, de dolor, y de repetir la historia, creo que siempre para el peronismo hay una figura que nos va a inspirar, ¿no? O por lo menos a mi generación, si quieren acotarlo. Y en el momento que acá se votó el tema de los fondos buitres, en el momento en que defaultearon una deuda en pesos, porque eso también hay que decirlo, Cambiemos defaultó una deuda en pesos.
El único antecedente mundial que hay de eso, el único antecedente mundial que hay en eso, es en Rusia en 1998 y estaban en guerra, tenían un sistema de convertibilidad, o sea, era una cosa bastante diferente a lo que pasaba en la República Argentina. Cuando sucedía esto, y hoy acá, uno piensa, bueno, ¿qué diría Néstor Kirchner en este momento? Que fue quien tomó las riendas de una deuda o un país con muchas características similares a lo que estamos viviendo hoy. Hay un libro que a mí me gusta mucho y que siempre lo recomiendo a los militantes políticos, que se llama Después del derrumbe. Es un libro publicado en el 2002 y es unas charlas de Néstor Kirchner con Di Tella, en donde ahí claramente está el plan de gobierno de Néstor Kirchner. Dice absolutamente todo en el 2002. ¿Qué piensa de todo y qué es lo que va a hacer? Y efectivamente lo hizo. Y en ese libro, en una de las últimas páginas, dice lo siguiente: a los hombres y mujeres del mundo que hoy nos miran como si esto fuera a desbarrancar, quiero reconocerles que la Argentina tiene muchos problemas, pero que no se encuentra en venta y que vamos a poder ser de nuevo un país normal. Y eso es lo que nos merecemos los argentinos. En eso baso mi optimismo, en el pueblo argentino, en la posibilidad de que volvamos nosotros a reconstruir la esperanza de que podemos salir adelante. Ahora sí, espero de una vez por todas y para siempre que nunca más volvamos a dejar que un puñado de dirigentes hipotequen nuestro futuro. Sean del partido político que sean, tenemos que defender la calidad de vida de los argentinos a como dé lugar. Gracias, señora presidenta.